La lectura de la Escritura Sagrada para esta mañana la tenemos en el Evangelio según Lucas, el capítulo 19, los versos desde el 28 hasta el verso 40. Y voy a estar leyendo de la traducción de la Biblia Reina Valera Contemporánea. Lucas capítulo 19, versos desde el 28 hasta el verso 40, y dice así la Escritura Sagrada. Después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, les dijo a dos de sus discípulos: miren, vayan a la aldea que está ante ustedes. Al entrar en ella, van a encontrar atado a un burrito sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Y si alguien les pregunta: ¿y por qué lo desatan?, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban el burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tendía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto, y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, regaña a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Palabra de Dios. Amada familia, hoy la Iglesia cristiana celebra lo que tradicionalmente se conoce como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Este episodio también es conocido como Domingo de Ramos o como Domingo de Palmas, en referencia a las ramas o palmas que la gente agitaba como señal de alegría mientras Jesús iba pasando por el camino. Ahora bien, razones que van más allá del alcance de este sermón me han llevado en el pasado a preguntarme y a cuestionarme la adecuacidad del título Entrada Triunfal para ese importante acontecimiento. Pero eso no lo vamos a hablar aquí, eso lo vamos a dejar para otro sermón, cuando en el futuro, si me vuelven a invitar para este día, pues entonces les cuento. Pero por ahora vemos que hoy el leccionario común, ¿verdad?, el calendario litúrgico que seguimos en la iglesia, nos lleva a leer la versión de ese relato, pero es la que aparece en el Evangelio según Lucas, la que se encuentra, como vimos, en el capítulo 19, versos del 28 al 40.
No obstante, cuando se lee algún relato bíblico, y esto debe ser una práctica para todo lo que usted lea en las Escrituras, es importante observar que ese relato bíblico se ubica en una línea narrativa, particularmente si se trata de un relato que también aparece en otros escritos similares, como es el caso de los evangelios, que tenemos 4 y hay relatos que se repiten en cada uno de ellos. Nuestra lectura de la Biblia se enriquece cuando entonces consideramos esos contextos más amplios. Y en el caso que nos concierne, observamos que el capítulo 19 de Lucas, que es donde estamos leyendo, incluye también una interesantísima narración en la cual un hombre que se llamaba Zaqueo, que era un cobrador de impuestos, que era conocido y despreciado por su ética cuestionable, la narración allí nos dice que Zaqueo es transformado radicalmente por su encuentro con Jesucristo y por el trato que recibió de Jesucristo. Luego entonces, ese mismo capítulo 19 de Lucas presenta a Jesús haciendo un cuento, ¿no? Contando una parábola. Y en esa parábola hay un rey que le pide cuentas a los súbditos por la utilización de los recursos que él había dejado a su cuidado. Y en esa parábola de Jesús, en el capítulo 19, se concluye la historia con las siguientes palabras del rey. Y cito el verso 27. El rey está diciendo lo siguiente: en cuanto a mis enemigos, los que, ojo con esto, los que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y decapítenlos delante de mí. Y ahí termina la parábola, ¿verdad? No apta para niños, qué bueno que los llevaron a la escuela bíblica. Pero esas palabras, cuando usted las lee, uno se queda como ustedes se han quedado ahora mismo. Se queda uno como que, tráiganlos y decapítenlos. Usted sabe lo que es decapitar, ¿verdad? Cortarle la cabecita. Es perturbador. Pero claro, no es Dios el que está diciendo eso, no es Jesús el que está diciendo a la gente, traigan los que los voy a decapitar. Él está haciendo un cuento, él está haciendo una parábola, y en la parábola es un rey que le ha pedido cuenta a sus súbditos, y hay unos súbditos que se convierten en enemigos y no querían que él fuera rey. Y ese es el comentario que yo quiero que usted mantenga, lo aguanta así, lo pincha y lo guarda por aquí en la parte de atrás de la gavetita de la cabeza, porque de nuevo esa narración de esa parábola allí es perturbadora, particularmente cuando tomamos en consideración lo que se cuenta después que Jesús ha terminado esa parábola, y es entonces donde llegamos a este evento de la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén. Y la llegada de Jesús a la ciudad de Jerusalén no provocó un ambiente grato lleno de flores, pajaritos y rosas con buen olor. Lo que desembocó fue confrontaciones con las autoridades civiles y con las autoridades religiosas, y eso le costó a Jesús la vida a manos de quienes no lo querían como rey. Interesante, ¿no? El episodio entonces es conocido, particularmente desde nuestro entendimiento
pueblerino formado por una síntesis de las diferentes versiones que tenemos de los evangelios, y en Semana Santa nos pasa lo mismo que nos pasa en Navidad, ¿verdad? Que en Navidad tomamos el relato de Lucas, el relato de Mateos, más todo lo que hemos visto en las películas a través de los años, los metemos en una licuadora, la prendemos, ¡fua! Y de ahí salen entonces los dramas, nuestro entendimiento y todo eso. En Semana Santa hacemos lo mismo. Y en este día nosotros recordamos esa síntesis, tomamos las 4 versiones, las metemos en ese food processor y ahí sale lo que nos acordamos. Pero es importante, y hoy vamos a tratar de meter la mano en la licuadora, apagándola primero, por supuesto, y entonces vamos a sacar el ingrediente de Lucas, solamente el de Lucas. Y aquí, mi hermana y hermano querido, le hago la siguiente advertencia. Es importante que usted me siga cada uno de estos pasitos, porque si no se va a perder. Y va a llegar un momento en que va a decir, ¿y para dónde vamos? Así que sígame, quédese conmigo, que vamos a caminar. En el Evangelio según Lucas, no hay palmas. ¿Se fijó? Cuando lo leímos. Y yo leía, cuando pusieron los mantos, ¿verdad? No hay palmas, no hay ramos, lo que hay son mantos, y los mantos ahora sería el equivalente a yo quitarme la chaqueta y ponerla en el piso, ¿verdad? Y es lo que encontramos allí, mantos tendidos en el camino, y las alabanzas no están en toda la multitud. Las alabanzas están en boca del grupo de discípulos que iba caminando con Jesús. Interesante, a lo mejor la cosa no era tan grande como creíamos. Había más gente hoy aquí y en la procesión que pasó que los que habían allí, históricamente hablando. Y resulta que nos dice Lucas que entre ese grupito que iba caminando también había fariseos. Y los fariseos le pedían a los discípulos, a Jesús, que los discípulos, no es que me bajes 2 al volumen, es que, no, dile que se callen, que se queden tranquilitos. Y por supuesto, Jesús rechazó hacer eso. Eso es lo que tenemos con Lucas. Las palmas están en los otros evangelios y ahora aquí que están bellísimas. Bravo. A través de los años, mi querida familia, yo he perdido la cuenta de la cantidad de sermones y reflexiones que he escuchado sobre el tema de la adoración a Dios, tomando como base el contenido de esa narración, la de la entrada triunfal, que en otro sermón les voy a explicar por qué yo no le llamo triunfal. Algunas de esas reflexiones a mí me han resultado bien inspiradoras, sin embargo, pasan por alto el sentido de lo que allí se está narrando y lo que allí está ocurriendo. Y para tener el cuadro completo que nos pinta el Evangelio según Lucas, es indispensable que usted y yo observemos el resto del capítulo 19. Se indica pues que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, se echó a llorar. No era chihichija, ¿qué contexto estoy? Se echó a llorar y a lamentar, diciendo lo siguiente, y lo cito: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán. Le está hablando a Jerusalén. Y te destruirán por completo, a ti y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra,
por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Wow. Es sombrío, ¿verdad? El verso 42 al 44. Amadas hermanas y hermanos queridos, la historia de la entrada triunfal de Jesús resulta ser una historia de rechazo a Jesús y las terribles implicaciones de no acoger su reinado de paz. Décadas más tarde, sabemos por la historia, Jerusalén sería devastada como resultado de concepciones e ideas mesiánicas, bélicas y políticas militares. Ahora bien, el relato del Evangelio según Lucas no culmina ahí. Luego de que Jesús lamenta y llora por la ciudad, nos dice Lucas que Jesús fue caminando y se metió en el templo y comenzó a desalojar de allí a los comerciantes que ya formaban parte de la religiosidad instituida de Israel. Y les decía, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Verso 46. Amadas y amados, la enseñanza, la prédica y la práctica de Jesús era un duro golpe a los poderes políticos, a los poderes económicos y a los poderes religiosos de su tiempo, y acá entre nosotros, del nuestro también. Tan radicales fueron los puntos de vista de Jesús que provocaron entonces una conspiración multisectorial para silenciarlo, asesinándolo. Y ahí estaban los políticos, los religiosos. Ojo, Puerto Rico, que la iglesia se la pasa coqueteando con los políticos. Eso no es una buena mezcla. Cuidado con eso. Veamos lo que nos enseña la Escritura. Religiosos, políticos, militares ejecutaron a Jesús. No fue usted, no fui yo. Hoy Jesús ya no puede ser asesinado físicamente, ¿verdad que no? Así que entonces el mensaje que Jesús dio se le confronta de otras maneras. Es confrontado de manera distinta. Es confrontado de maneras muy sutiles. La radicalidad del mensaje de Jesús queda entonces a través de los siglos, incluyendo en nuestro tiempo, queda domesticada, amansada al punto que nos entretenemos con una espiritualidad que separa la fe, apartándola de la búsqueda de la paz, dignidad y bienestar integral para todas las personas, indistintamente de su etnia, su género, su religión, su orientación sexual, su educación académica, su condición de salud, su nivel económico y social o cualquier otra condición humana. Y domesticamos el mensaje radical de Jesús. Las enseñanzas de Jesús quedan entonces adormecidas
por una religiosidad que es individualista y que está desencarnada, que se enfoca en la piedad personal y en el más allá, mientras en el más acá la violencia sigue rampante y la injusticia es ya una institución aceptada, porque pues las cosas son así. ¿Qué se va a hacer? Y mientras bendecimos a Jesucristo como Rey, nos hacemos de la vista larga ante lo que a Jesucristo realmente le importa. ¿Están conmigo todavía, verdad? ¿No se han bajado del carro? Muy bien. Amárrese. Amadas y amados, la conmemoración del Domingo de Ramos, lejos entonces de sumergirnos en prácticas culticas triunfalistas y que nos separen de la vida cotidiana que usted y yo tenemos, nos debiese entonces invitar a considerar seriamente la incongruencia que existe cuando decimos que amamos a Dios, pero a la misma vez no amamos al prójimo, por las razones que sean. Y yo me atrevo a apostar, yo no apuesto mucho, pero me atrevo a apostar que si hoy Jesucristo estuviera físicamente en nuestro planeta, tal vez al llegar a nuestras ciudades se detendría y al mirar nuestras ciudades, nuestras comunidades y nuestros templos, y volvería a echarse a llorar. Y volvería a llorar. Y es por eso que hoy, amadas y amados, especialmente hoy, ahora, se hace urgente que examinemos esa congruencia, esa consonancia de nuestra vida cotidiana con la vivencia diaria de Jesús, nuestro Señor amado. No se trata, mis amores, de limitarnos y encerrarnos a entonar alabanzas que proclaman a Jesús como Mesías y como Rey, sino que se trata de alinear nuestra vida con la vida del que decimos que es Rey. Se trata de alinear nuestros pensamientos con los pensamientos del que decimos que es Rey. Se trata de alinear nuestras actitudes con las actitudes del Cristo que decimos que es nuestro Rey. Se trata de alinear nuestras acciones con las acciones del Cristo que proclamamos como Rey. Y si decimos que Jesucristo es Rey, no le estamos diciendo alcalde, gobernador, senador, director de la junta, presidente. Le estamos diciendo Rey. Y si decimos que es Rey, entonces no podemos pretender domesticar al Rey, ni domesticar el mensaje del Rey, aunque le caiga mal a los poderes políticos, económicos, corporativos y religiosos. Al contrario, si llamamos a Cristo Rey, debemos entonces siempre, como seguidoras y seguidores suyos, ocuparnos activamente en discernir su mensaje y en practicar, conducirnos, vivir,
actuar según la voluntad del Rey. Soli Deo Gloria. Inclinemos nuestros rostros. Y yo quiero invitarte, mi querida y querido hermano, a que allí mismo donde estamos, hagamos un pacto con el Señor. Renovemos un compromiso. El Señor no necesita que le digamos que Él es chévere, bueno y nos trata bien, si no hacemos lo que Él espera de nosotros. El mundo necesita que haya más gente que hable, sienta, piense y actúe como lo hacía Jesús, el Cristo, nuestro Rey. Así que quiero invitarte allí donde estás a que nos unamos en oración y renovemos ese compromiso hoy, domingo de Ramos del año 2025. Padre amado y Padre bueno, ayúdanos, oh Dios, a realinear nuestro camino con el tuyo. Ayúdanos, oh Señor, a que lo que decimos con nuestras palabras se cumpla en nuestras acciones. A que la glorificación de tu nombre se manifieste en la manera en la que nos relacionamos y tratamos al prójimo. A que el testimonio de los brazos que se abrieron para acoger a toda la humanidad lleve también a que nuestros brazos no se cierren ante nadie. A que la acogida que hemos recibido de ti en compasión, en perdón y en misericordia sea la misma acogida que ofrezcamos a nuestros semejantes y a los que no son nuestros semejantes. De tal manera, las piedras no tendrán que clamar. Alabado y bendecido sea tu nombre. Amén, amén y amén. La gracia del Señor es con ustedes, mis amores. Hasta la próxima.